hablando de la fe, y eso es lo que quiero hablar en esta mañana, un tiempito. Pero vamos a orar al Señor allí. Quiero que puedas inclinar tu rostro y pasamos un hermoso tiempo. Quiero felicitarle a Colo porque él habló del Señor a este muchacho. Y por valientes como Colo es que hay gente que se bautiza también, y creo que el mismo valor nosotros tenemos que tomarlo. Agradezco al Señor por él, por la casa de Cristian, que se abre las puertas también para que alguien llegue, un matrimonio nuevo llegue ahí. Vieron que hay cosas que se repiten, grupos pequeños, gente hablando del Señor. Y creo que tenemos que tomar todo eso para nosotros, asimilarlo. Padre, en esta mañana queremos bendecir tu nombre. Te alabamos a ti, Señor, porque tu poder sigue estando en acción. Gracias por el milagro de la salvación. Gracias por el milagro de hombres y mujeres que abren sus labios para poder llevar tu mensaje aún más lejos. Oramos por nuestra iglesia, oramos por tu palabra en esta mañana que va a ser impartida en los corazones. Te ruego a ti, Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu, que puedas hacer una obra en los corazones. Te pido a ti, Señor, creo que en esta mañana hablarás en el corazón de mis hermanos. Derrama de tu Espíritu Santo en los corazones, en las vidas, Señor. Que puedan abrir sus oídos y escucharte a ti hablar en esta mañana. Te lo pido, que pueda ser esa herramienta útil en tus manos, Señor, y quiero ponerlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gente, la fe es súper importante en la vida del cristiano. Cuando empezamos la vida cristiana, se empieza con fe. Pusiste tu fe en el Señor Jesús y le creíste y estás acá por eso. Empezó con fe la vida cristiana. Ahora, no se trata solo del arranque, se trata también del desafío de vivir la vida cristiana. Es más, la fe es la que abre la puerta del poder de Dios y las maravillas de Dios. Dice que el Señor no hizo muchos milagros porque la gente no creía. Y tal vez a veces no suceden muchos milagros en tu hogar, en tu iglesia, en tu grupo, porque la llave de la fe no se abrió. El Señor quiere que empecemos a vivir por la fe. En más, dice que el Señor abre las puertas de los cielos por medio de la fe. Sin fe, dice Hebreos 11, versículo 6, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Escuchen, Dios te ama con todo su corazón. Dios te ama. Yo quiero dejarte esto en claro. No va a cambiar el amor de Dios por tener más o menos fe. Dios te ama. Yo amo a mis hijos y nada de lo que ellos hagan va a cambiar mi amor por ellos. Pero escuchen, hay cosas que hacen que me agradan y hay cosas que me desagradan de mis hijos. Y quiero decirte, si vos no sos un hombre y una mujer de fe, no agradás al Señor. Dios quiere hijos que le agraden también, no solo que Él los ame, porque eso habla de Dios, pero que vos le creas, eso habla de vos. Y en más, si vos no sos una persona que le crea al Señor, a Dios no le agrada tu vida. Ojo, yuju. A Dios le agrada la fe. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. En más, ¿saben una cosa? La fe hace que se muevan las cosas imposibles. Y quiero decirte algo, por fe fui a orar por personas para que sean sanadas. Por fe fuimos con David y con otras personas más a echar fuera demonios. Y hago un paréntesis en esto. No sé si vos sabías, pero los demonios son más obedientes que vos al Señor. Fuera de broma. Porque el Señor le decía a los demonios, sal de él. ¿Y qué hacía el demonio? Salía. Callate. Cuando estaba en la congregación le decía, callate al demonio. Se callaba. Ahora le decía a las personas, no le digas a nadie que te sané. ¿Qué hacían las personas? Le iban a hablar. En más, ellos son más obedientes a Dios que nosotros. Tremendo eso. Pero quería decirte, por la fe salimos a abrir las obras sin tener un peso en el bolsillo. Sin nada. Por la fe nos fuimos. Con mi señora nos fuimos a Sunchales sin saber lo que nos iba a esperar el futuro. Por la fe, hombres de Dios y mujeres de Dios eligieron ser pobres para poder hacer la obra de Dios. Escuchen, por la fe
dijimos no nos metemos con el sistema de este mundo y andamos en los placeres de este mundo porque queremos agradarle a Dios. Por la fe lo hicimos, pensando que le queríamos agradar a Dios con nuestro cuerpo. Nos cuidamos en pureza y santidad por la fe. Por la fe es que se hace la obra del Señor. En ciertos momentos, alguno de ustedes puede decir, ¿dónde está el Dios de Elías que Elías oró y hizo descender del fuego del cielo? Por la fe lo hizo. ¿Dónde está uno como Moisés que golpeó las aguas y abrió el mar en dos? ¿Qué? ¿Se acortó la mano de Dios, dice Isaías, para hacer poderosos milagros? No. Y si ustedes lo leen ahí a ese pasaje de Isaías, termina diciendo, lo que pasa es que hay incredulidad. Tremendo. Entonces la fe es algo súper importante en la vida del cristiano. Por la fe, el justo, dice Hebreos capítulo 10 al final, por la fe el justo tiene que vivir. Entonces, hay algo poderoso en que vos le creas al Señor. Una de las cosas que yo entiendo es que cuando uno es niño, es una persona de fe. Un niño es una persona de fe, crédula. Cuando nos vamos haciendo grandes, en la medida que van pasando los años, parece que las circunstancias, las personas golpean nuestra fe y parece que cada vez creemos menos. Es más, una hermana de la iglesia cuando era adolescente le oraba a Dios y le decía, Señor, tirá oro del cielo, le pedía. Pero no cayó. Cuando era chico, y por ahí tengo varias historias con mi primo Pablo porque nos criamos juntos, era tan crédulo que decía, Papá Noel existe, me decía. En casa no estaba Papá Noel ni Niño Dios, estaba el Lario nomás, era lo único que teníamos, que nos daba un juguetito. Entonces yo le decía, Pablo, no existe Papá Noel. Sí, me decía, yo lo vi a Papá Noel. Y escuchen, me llama la atención, su papá tenía un traje de Papá Noel que lo usaba para las Navidades. Los chicos creen. Es más, los chicos creían en el ratón Pérez. Yo en casa jamás existió el ratón Pérez. Existió la ratona Dominga. No sé si es muy de las Richie eso, no sé, no quiero juzgar ahí. Pero escuchen, les cuento algo que derrumbó mi fe también en mi niñez. Mi papá era erudito de la palabra, yo lo veía siempre leer la Biblia. Y un día, no sé si se acordaba mi papá, y un día él me dijo que a todos los hombres nos faltaba una costilla, porque la mujer salió de la costilla del hombre. Entonces yo, en mi inocencia, cuarto, quinto grado, clase de ciencia, la maestra estaba hablando acerca del cuerpo humano y en ese momento saqué mi erudición cristiana y le dije, maestra, a todos los hombres les falta una costilla, porque la mujer salió del hombre. Y las maestras de antes no eran como la maestra de ahora. Las maestras de antes eran muy distintas. Es más, una me tiró las orejas, me la agarró a la oreja así. La maestra de ahora se pone una colita y le dicen, qué linda nena, y es un varón, tiene unos canutos así, pero no le puede decir nada al chico. Las maestras de antes te decían las cosas así, sin filtro. Y dice, ay, nene, esas son historias de chicos, de la Biblia, pero no son reales, me dijo. Todos los hombres tienen todas las costillas. Enfrente de toda la clase, ¿eh? Una humillación. Y en ese momento, en la escala de personajes malos estaba Satanás, Hitler, mi papá que me mintió. Rompió mi fe, empecé a dudar de las cosas de Dios. Muchas de las cosas hacen que tu fe se decaigan. A veces puede ser por circunstancias, una pérdida de un ser querido y que oraste mucho y le dijiste, Señor, quiero que lo sanes y no hubo sanidad. Tal vez por el cambio de alguien dentro de tu familia.
tal vez en tu oración, o tal vez personas con malas intenciones destruyeron eso. Y sabes, si tenés la fe herida, yo quiero decirte en esta mañana dos cosas y quiero que las prestes atención. Primero te voy a decir qué apaga la fe. ¿Qué apaga la fe de tu corazón, de tu vida? ¿Qué la apaga? Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, cómo se apaga una fe, cómo la matás a la fe. Pero lo segundo, no quiero dar solo el problema, sino quiero dar la solución, cómo se aviva la fe, cómo se despierta la fe. Yo una de las cosas que de pronto hablamos con David en los años 90, un grupo de jóvenes nos levantamos y salimos por todos lados a predicar el Evangelio. Y yo digo, ¿qué? ¿Se acortó la mano de Dios en fundar iglesia? Porque cada vez que hablamos de fundación de iglesia nos acordamos las iglesias que fueron fundadas en los años 90. ¿Qué? ¿No hay jóvenes de fe en este tiempo? ¿Qué? ¿No hay hombres y mujeres de fe que están dispuestos a dar todo por Dios? Y una de las cosas y los desafíos grandes es que necesitamos a despertar nuestra fe. Y te voy a hablar de lo primero. ¿Qué es lo que apaga la fe de un cristiano? ¿Qué es lo que apaga tu fe al punto de estar frío y no escuchar a Dios? En 1 Timoteo capítulo 6 iba a decir en el versículo 10, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron ¿de qué? De la fe. Bueno, no poner a Dios en el lugar más importante de tu vida te extravía de la fe. Tal vez lo más importante en tu vida es el dinero. Quiero decirte, si el dinero es lo más importante en tu vida, estás lejos de la fe. Si tus proyectos y tus sueños es lo primero de tu vida, quiero decirte, estás lejos de la fe. Es más, vas a ser traspasado de dolor. Si tu sueño más importante es un matrimonio, quiero decirte, vas a traspasarte de dolor. Y los matrimonios dicen, amén, así es. Pero quiero decirte, si hay algo más importante que Dios, yo quiero decirte, tu fe está apagándose. Pero voy a hacer una escalera de descenso de la fe. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Yo lo voy a leer aquí, voy a leerlo hasta el final del capítulo. Escuchen, miren, esta es una escalera como esta, descendiente de la fe. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, no las mejores, vieron obras de castigo durante 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi enojo, en mi ira, dice el Señor, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya entre vosotros corazón malo de incredulidad, o sea, de falta de fe, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. Firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Verso 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes él estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar en la tierra prometida a causa de la incredulidad. Capítulo 3, versículo 10. Te quiero decir el primer escalón descendiente. Y 3:10. Primer escalón descendiente. Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos.
Primer escalón descendiente. Son más importantes tus caminos que los caminos de Dios. Vuelvo a repetir, primer escalón descendiente de la fe. ¿Te interesan más tus caminos que los caminos de Dios? Y de pronto, dice el Señor Jesús en San Juan capítulo 12, 1 versículo 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y quiero decirte algo, si no estás en lo suyo, estás en lo tuyo, en tus intereses. Y es el primer matafuego de la fe, cuando vos empezás a andar en tus caminos, no en los de Dios. Hago lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo sueño, está bien, hacelo, pero tu fe está apagada. Primer paso descendiente. Segundo paso descendiente. Continúa en el versículo 12, 3:12. Primer paso descendiente, dejá los caminos de Dios, anda en tus caminos. Segundo paso descendiente, no Josué, Hebreos 3:12. Hebreos 3:12. Segundo paso descendiente. Dice así: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Apartarse del Dios vivo. Primer paso descendiente se llama empezar a andar en mis caminos, lo que yo quiero. Segundo paso descendiente, me aparto del Dios vivo. Podés venir a la iglesia y tener un Dios como cualquier otro que tiene un Dios, sea Gauchito Gil o lo que sea. Podés venir a la iglesia, pero tenés un Dios muerto. El segundo paso descendiente de la fe es que Dios deja de ser un Dios vivo, te apartás del Dios vivo. En más, no hay persona más incrédula que un cristiano en el momento de pecar. Escuchen esto, no hay persona más incrédula que un cristiano en el momento de pecar, porque Dios no existe en ese momento. En el momento de pecar Dios no existe. Y se apaga la fe. Tercer escalón descendiente. Entonces, si vos no tenés una vida de fe, yo quiero que examines esto. Primero, capaz que andás en tus caminos, no en los de Dios. Segundo, capaz que estás apartado del verdadero Dios, el Dios vivo. Tercer principio, escalón descendiente. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, escuchen, se endurezca. ¿Por qué? Engaño del pecado. Escuchen, el pecado engaña. Y acá es clarito lo que dice. El pecado produce un engaño. Parece lindo. Hasta es codiciable el pecado. Si no fuese lindo el pecado, ninguno de nosotros pecaría. Pero es lindo el pecado. ¿Es verdad? ¿Parece lindo el pecado? ¿Ustedes son santos? ¿Pecadores? ¿Inmundos? ¿Es codiciable el pecado? Gracias porque hay algunos que responden. ¿Es codiciable el pecado? Sí. Si no fuese lindo la mentira, no mentirías. Si no, sería un beneficio personal la mentira. En más, si de pronto lo que tiene que ver con todos los deseos, como dice la Biblia, los deseos incorrectos de la carne, que tienen que ver con la lujuria, si no sería lindo, ¿lo usarías? No. Entonces hay un tema acá importante. El pecado en realidad te ofrece mucho, pero en realidad te está engañando. Es el tercer paso descendiente. El primero es, voy en mis caminos, bajo. Segundo paso descendiente en la fe. Dice, bueno, me aparto del Señor, hago la mía, me alejo del Señor. Tercer paso descendiente. Empiezo a cocinarme en el engaño del pecado. Y acá te quiero decir algo. No sé si sabías, pero dice que si vos ponés una rana viva en el agua caliente, la ponés y salta. No lo hice el experimento, pero dice que si vos, ya lo voy a hacer en casa. Pero si vos ponés en el agua natural la rana y le prendés al mínimo, dice que la rana está nadando y no se da cuenta que va levantando la temperatura, se le adapta el cuerpo.
y empieza a cocinarse lentamente sin que ella se dé cuenta. ¿Ustedes creen que el diablo a los cristianos lo tira en el pecado así para que se quemen y salten? No. Él te cocina como la rana. Te permite que vos empieces a nadar, a juguetear con el pecado. Pero en un momento, cuando te das cuenta, te estás cocinando por dentro. Y presta atención a lo que te voy a decir. Jóvenes, grandes, ancianos. Si de pronto vos estás mirando algo con elevado tono de sexualidad en la televisión y no se te mueve un pelo, tené temor, porque el pecado está morando en tu vida. Porque tu corazón se endureció del pecado. Te lo vuelvo a repetir. Si empezás a ver cosas levantadas de tono como el Juego de Tronos, y de pronto no tenés ninguna sensibilidad por una escena de sexo, entonces porque tu corazón ya está inmerso en el pecado y te estás cocinando como la rana en el fuego lento, camino descendiente. Primer paso, voy en mis caminos. Segundo paso, me alejo de Dios. Tercer paso, permito que el engaño del pecado se apodere de mi vida. Cuarto paso, en el 16 dice, allí dice, no provoquéis, dice el Señor, como los chicos que están desafiando a los padres. A ver, yo hago esto, a ver si me va acá. ¿Vieron los chicos cuando están probando a los padres? Que le dice, nene, no vas a hacer eso. ¿Y qué hace el nene? Empieza a mover el pie para... No hagas eso, le dice la madre. Y vuelve, sigue avanzando. Y vuelve el pasito para atrás, pero entiende. Entramos a provocarlo a Dios. Y le decimos, si Dios es bueno, total, le puedo hacer lo que se me canta la gana. Y se va apagando la fe. Se va muriendo la fe. Voy al último paso descendente, porque después, no es todo mala noticia, tenemos las buenas de Dios. El versículo termina diciendo, el versículo 18, dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron y no pudieron entrar a causa de incredulidad. El último escalón descendiente dice, hago la mía, desobedezco a Dios. Que venga lo que venga. Quiero decirte, una de las cosas, dice, el Señor juró que no entrarían en su reposo. Hay un montón de bendiciones de Dios. Y por entrar en la escalera descendiente de la fe, nos estamos perdiendo las bendiciones de Dios. Dios dice, yo quiero darte un montón de bendiciones. Pero la pregunta es si vos estás en el escalón descendiente o vas a estar en los escalones ascendientes. Quiero ir a la otra parte, a la parte positiva de esto. Ahora, todo esto que te dije es para que hagas un análisis personal de tu vida. No te lo estoy diciendo para matarte, te estoy haciendo para que hagas un análisis clínico de tu vida espiritual. ¿Dónde vos estás parado? Si estás parado en la escalera descendiente que te lleva hacia una vida de incredulidad y que no vas a poder ver el poder de Dios ni en tu vida ni en la vida de los demás, no vas a ver el poder de Dios. O si querés verlo al poder de Dios. Aquí viene la otra parte. Cosas que prenden o encienden la fe de un cristiano. Y anotalas porque esto es importante. ¿Qué enciende mi fe? En primer lugar, lo que enciende nuestra fe es la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué enciende la fe de un cristiano? Es escuchar, oír la palabra de Dios. Escuchen, es oír la palabra de Dios. La semana pasada les decía, no es escuchar, es oír la palabra de Dios. Es que cuando abras la Biblia vos le digas, Señor, yo quiero que vos me hables. Que cuando vos escuches un mensaje, tengas las antenas espirituales paradas y le digas, Señor, yo quiero que vos me hables. Esa persona empieza a encender su fe cuando empieza a oír lo que Dios está queriendo decir a su vida.
Y de pronto dice que el Señor allí habla de la semilla que tira a los corazones. La palabra es la misma, pero tal vez tu corazón está duro porque no escuchás al Señor. Pero el Señor quiere hacer algo en tu vida, quiere encender tu fe. Y el principio es empezar a escuchar la palabra de Dios. Hebreo 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es que es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, que bendice a los que le buscan. Yo quiero buscarle al Señor con mi corazón, quiero escuchar lo que el Señor tiene para decirme. Y ahí empieza a ser una obra de fe en tu vida, empieza a actuar y levantarse la fe. Ahora, primer principio, enciende la fe con la palabra de Dios. Segundo principio, Juan capítulo 12, versículo 49. ¿Querés encenderla tu fe? Empezá a oír la palabra de Dios. Segundo principio, ¿querés encender la fe? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Pero tal vez parece un versículo común, pero yo quiero que te detengas. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Segundo principio, si vos querés tener una vida de fe, importante, muy importante, súper importante, sometete bajo la autoridad de Dios. Hoy no se habla de someterse. Es más, todo lo que habla en la sociedad es de rebelión. Si vos hablás y decís, a ver, vamos a leer el versículo que dice, esposas, sométanse a sus esposos en el temor del Señor. No, tomátela. Si no dice, che, sometete bajo un patrón. No, yo hago con mi vida lo que quiera. Escuchen, toda la sociedad está diciendo, no tengas a alguien sobre tu cabeza. Toda la sociedad te dice así. Pero yo te quiero decir algo. Vos querés ser un hombre y una mujer de fe, tenés que someterte debajo de Dios. Si no te sometés debajo de la autoridad de Dios, no vas a ser nunca un hombre y una mujer de fe. Si vos querés hacer la tuya, nunca vas a poder experimentar lo que es el poder de Dios en tu vida. Y si querés ver cómo Dios derrama bendición en tu vida, sometete bajo la autoridad de Dios. No hay otra forma. Y esto no es racional. A veces Dios te va a pedir cosas que no son racionales. Porque hay momentos donde Dios después te explica, porque Él quiere que utilicemos la cabeza. Pero hay momentos en que Dios no quiere que utilicemos la razón, sino la dependencia de Él y la obediencia. Jóvenes, y acá los tengo todos a mi izquierda, jóvenes, sométanse bajo la autoridad del Señor. Y si de pronto dice el Señor que no hay que tener relaciones sexuales antes del matrimonio, háganle caso, Él quiere lo mejor para ustedes. Quiere lo mejor. El sistema no quiere lo mejor para vos. Hermanos, sometámonos bajo la autoridad del Señor. Y quiero decirte, si nos sometemos bajo su voluntad, Satanás se aparta de nosotros, nosotros tenemos una vida feliz, una vida cristiana feliz, porque Él quiere ser nuestra autoridad. Y nuestro corazón es rebelde por naturaleza. Tercer principio. Primer principio, te decía ahí, oí la palabra de Dios. Segundo principio, sometete a la voluntad del Señor. La oración de Jesús, miren la oración de Jesús. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase ¿qué? Se sometía sobre la voluntad de Dios. Pero escuchen, me gusta porque dice, no dice que nosotros vayamos al reino, sino que el reino de Dios baje a nuestras vidas. Tremenda palabra. Algún día vamos a hablar de eso. Segundo principio, sometete bajo Dios. Tercer principio, Efesios 5:18. ¿Querés aumentar tu fe? Avivar la fe y poder ver la obra poderosa de Dios. No te voy a decir no te chupes, no te emborraches. Comienza diciendo esto, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, problemas.
Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y quiero, antes de pasar al siguiente versículo, cuando uno se emborracha, empieza a hacer pavadas. Es más, querés reírte un rato, mirá un borracho. Y de pronto vos lo ves, el chico que nunca habla nada en la escuela, se chupa, baila arriba del bafle, ¿no es cierto? Hace todo. El calladito hace. Y el que habla un montón, ¿qué hace cuando está borracho? Llora. Y resulta que el tío había muerto hacía años y ellos lloraban por el tío. Pero eso es el poder del alcohol en la vida de una persona. Hace que no haga las cosas que tiene que hacer. Pero escuchen, cuando el Espíritu Santo llena, la persona también va a hacer cosas que no es capaz de hacerlo de una forma sobria. Y es capaz de hacer cosas poderosas por Dios, que no lo haría si está en todos sus cabales. Es capaz de pararse en un micro y empezar a hablar de Jesucristo. Es capaz de ir sin temor y hablar con poder de las cosas del Señor, aun cuando el asunto está difícil. Porque tiene el poder de Dios en su vida. Versículo 19 dice, sé lleno del Espíritu, y el versículo 19 dice, ¿cómo nos llenamos del Espíritu? Miren estas palabras poderosas. Hablando entre vosotros, entre nosotros, salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hablar entre nosotros, me gusta porque dice salmos, himnos. En esa época no estaban los himnos del librito ese marrón que teníamos antes, no estaban esos himnos, no son esos himnos. Cuando está hablando de los himnos son los cantos que se iban armando, pero escuchen y dice cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Vos cantás? ¿Vos cantás canciones? No estoy diciendo las canciones del mundo, ¿eh? ¿Vos cantás canciones cristianas? Muy bien, Felipe. Todos los días, dice él. Pero yo les pregunto al resto. Está buena esta. ¿Vos cantás al Señor? ¿Ponés algunas canciones cristianas y cantás al Señor? ¿Y por qué este versículo no lo inventé yo? Esto lo dice el Señor. ¿Vos cantás al Señor? ¿Vos ponés una música cristiana y estás cantando canciones cristianas al Señor? Me temo, escuchen esto, el Señor me libre de juzgarme, pero me temo que en nuestra iglesia pocos cantan de canciones de alabanza al Señor. Me temo, porque empiezo a preguntar por cantantes cristianos y no los conocen. Y tenemos YouTube, Spotify. Pero de pronto yo no escucho que digan, sí, estoy alabando al Señor con una canción de Funky, Redimido, Jay Khalil, Rescate. Yo no escucho que digan los jóvenes. Aunque sea escuchando a Alberto Jiménez, no sé, lo que vos quieras. Agarrá el himnario, lo que vos quieras. Sos avanzado en edad para no decirte viejo. Agarrá el himnario. Cantá himnos. Sí. Y eso está bueno. Porque cada uno tiene una temporada. Y está bien que los mayores canten himnos porque es parte de la formación y lo que lo inspira a llegarse a Dios. Pero los jóvenes tienen que cantar las canciones de ahora. Escuchen, Colosenses, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Amén, que así sea. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Vuelve a repetir Pablo, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Otra vez menciona. Si tu boca no tiene alabanza, estás en un problema, hermano. Entonces ya
Y dice, ¿cómo podemos crecer en nuestra fe? Decía Efesios 5:18, lleno del Espíritu de Dios, cantándole al Señor. Cantando, llenarte tu boca de alabanza, de cantos al Señor. ¿Saben que cuando una persona deja de cantar, se nota que ya está triste? Es más, si un pájaro deja de silbar, el pájaro ya está listo para morir, ¿eh? Dejan de silbar. Como la serie es El pájaro canta hasta morir. Pero cuando uno dejó de cantar, se fue la alegría. Es más, dice, ¿para qué nos piden que canten si estamos esclavos? Seguramente que si vos dejaste de cantar cantos a Dios es porque estás esclavo. Los judíos no podían cantar porque estaban esclavos. Tal vez estás esclavo de un pecado que te tiene atado. No sé esclavo de qué estará. Pero las personas libres cantan. Y de pronto dice, cuando volvamos a Sión cantaremos y entonaremos cantos. Y el Señor no quiere que te quedes en una vida sin fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Él quiere ponerte en una vida de fe. Y deseo que el Señor pueda llenar tu vida de fe, pero que vos digas, Señor, quiero ser un hombre y una mujer de fe. Que despierte esa fe. Saben que la fe y la locura parece casi lo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una locura de fe? De cruzar la vereda y hablarle a alguien del Señor, de cruzar la vereda y hacer una ayuda a algún necesitado. El Señor quiere que despertemos nuestra fe, hermanos. Quiere que despertemos la fe. Deja de andar en tus caminos, en tus proyectos, en tus planes. Anda en los caminos del Señor. Es mi oración, es mi ruego, hermanos, como decía el apóstol Pablo, es mi ruego. Deja de andar en tus caminos, anda en los caminos del Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en esta mañana. Ya estamos terminando. Jesús va a resucitarlo a Lázaro, va de camino, y ahí había un incrédulo llamado Tomás, un hombre de Dios, escuchen, un buen hombre de Dios, porque dijo, vamos a morir allá a Betsaida. Imagínense, a morir por la causa de Cristo. Era un hombre de Dios que estaba entregado a Dios, pero incrédulo, porque Jesús le dijo, vamos a sanar a Lázaro. Se encuentra después con una mujer llamada Marta que tenía una excelente teología. Y le dice, ¿crees, Marta, que Él va a resucitar? Sí, Señor. Excelente teología, le dice, porque resucitará en el día postrero. O sea, tenía una buena teología, pero era una mujer con una fe frágil, porque no creía que el Señor lo podía hacer en ese momento. Pero se encuentra con un Lázaro muerto, pero con fe. Un Lázaro muerto, pero con fe. Por eso Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y saben que la palabra resucitar es volver a ponerse de pie originalmente? Eso significa volver a ponerse de pie. Y el Señor te quiere resucitar, hermano. Quiere resucitar tu fe, quiere que esa fe se vuelva a poner de pie y mirar a Jesús como lo mirabas antes. Y que estés dispuesto a hacer cosas locas por el Señor Jesús. Es la misma fe. Por eso es importante que el Señor haga una resurrección. Y aunque estés muerto en este momento, tu fe esté apagada, tu fe puede reaccionar por el poder de Dios. Porque Él levanta a los muertos. Por eso si el Señor te dice hoy, levántate, sal fuera, tenés que hacerle caso. Aunque tenga las manos y los pies atados, como vos puedas, salí hacia afuera. Y decir, Señor, quiero despertar mi fe en vos. Padre del cielo, en esta mañana venimos como iglesia, nos alegramos, nos llenamos el corazón. Gracias por el matrimonio de Maxi.
porque hoy han dado ese paso de fe y gracias, Señor. Te alabamos a ti porque tu nombre sigue estando en alto. Pero, Señor, en esta mañana oramos por la fe de cada uno de nosotros, por mi fe, Señor, en ti. Quiero escuchar esa voz que dice de allí, levántate. Y, Señor, tú tienes el poder, solo di la palabra y es suficiente para que se active una nueva vida en mí, una vida de fe. Bendito Señor, alabamos tu nombre en esta mañana. Oro por aquellos que han llegado por primera vez, Señor, para que tú hables en sus corazones. Oro por los jóvenes de nuestra iglesia, para que te crean, Señor, para que ellos crean que tú quieres lo mejor para sus vidas. Señor, oro por los matrimonios jóvenes de nuestra iglesia. Oro para que tú también les levantes con poder, que obres en ellos, que tengan desafíos de fe, que no estén dormidos, sino que se activen. Oro por aquellas personas que ya son mayores, Señor, dentro de nuestra iglesia, que tienen años, que active su fe y vuelvan a soñar como lo hicieron también algunos en su juventud. Padre, ponemos toda tu iglesia en tus manos para honrar y bendecir tu nombre. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gracias al Señor.